Señor presidente, por su intermedio, bueno, le agradezco mucho la invitación a esta comisión. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Quiero hablar de hartas cosas, pero bueno. Eh, Mi nombre es Pablo Sandoval, soy abogado, especialista en materias de derecho educacional y lo que quiero hacer en la presentación de hoy es hablar de al menos cuatro cosas. Lo primero es determinar cuál es la obligación jurídica sobre la que esta comisión tiene que elaborar. Eh, Creo que también puedo aportar desde el derecho educacional elementos para determinarla y luego referirnos a al menos tres puntos que en la acusación son claves. Materia de subvenciones, materia de regulación de las clases presenciales y finalmente hablar de la situación de los trabajadores de la educación. Eh, bueno, lo central, por supuesto, de cualquier acusación constitucional, pero en particular de la que estamos comentando, es determinar cuáles son las obligaciones jurídicas regladas que se encuentran dentro de la competencia, de la esfera de competencias del ministro, y luego determinar en base a los antecedentes de hechos si es que se encuentran cumplidas o no. En esta línea, al menos la obligación central que está en el libelo presente en todos los capítulos y en general en toda la argumentación de la parte acusadora, es la obligación contenida en el artículo segundo, letra D de la ley 19.800, de la ley 18.956, perdón, que estructura el Ministerio de Educación. Esta obligación, la voy a citar: estudiar y proponer las normas generales aplicables al sector y velar por su cumplimiento. La cuestión a determinar es si esa obligación es personal del ministro, es una obligación jurídica arreglada, personal, subjetiva del ministro. Eh, a mi juicio, sí. ¿Ya? Y la respuesta está dada, a mi entender, por el contenido, digamos, de la ley 18.956 que estructura el Mineduc, donde señala que el ministro, en el artículo cuarto, se señala que él es colaborador directo, inmediato del presidente, cuestión que viene directamente desde la Constitución, pero que le corresponde específicamente, y abro comillas, la dirección superior de las acciones educacionales y de extensión cultural que conciernen al Estado. Eso dice la ley. Ahora, este rol es coherente, está alineado normativamente con el rol que tiene el Mineduc en relación al resto de la institucionalidad educativa. Ustedes saben que el Mineduc es el órgano rector de la institucionalidad, que incluye a la superintendencia, a la agencia de calidad, al Consejo Nacional de Educación, que si bien son servicios públicos descentralizados, son parte orgánica de lo que se conoce como el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, que crea la ley 20.529, y por tanto están bajo la supervigilancia del Ministerio de Educación. Es en base a esta condición de órgano rector que está en esta ley que acabo de citar, pero también en la Ley General de Educación y en general en la normativa educacional, que se considera que el ministerio es el responsable del diseño, de la implementación de las políticas educacionales de todo el sistema y de la coordinación de los órganos del Estado en materia educacional. Ahora, en base a eso que yo propongo una interpretación armónica de todas estas normas, que obliga a mi juicio a considerar que el ministro es la máxima autoridad educativa del país, no hay duda, es el funcionario director superior de las acciones educacionales del Estado, eso lo dice textualmente la ley, y es en virtud de ese mandato legal que es posible considerarlo responsable y directo de las obligaciones que se le imponen al ministerio, a esa repartición. Porque si no fuera así, si el ministro no fuera el responsable directo de las obligaciones al ministerio, en realidad entonces no habría responsable. Y esa ausencia de responsabilidad entonces contraviene el principio de la responsabilidad de la función pública, que es un principio básico, estructural, digamos, del Estado de Derecho. Bueno, vistas así las cosas, entonces, en resumen de esta parte, pienso que la obligación de estudiar y proponer las normas aplicables al sector, en este caso el sector educación, es una obligación reglada, jurídica, personal del ministro. Ahora, veamos cómo eventualmente esta obligación podría estar cumpliéndose o no en estos tres aspectos que les comenté: subvenciones, regulación de las clases presenciales y en materia de derechos laborales. En materia de subvenciones, como ustedes bien saben, lo que se alega en la acusación, en términos muy generales, es que los mecanismos que se han utilizado a la fecha, los mecanismos jurídicos, legales, para proveer de recursos económicos a las escuelas, se han mostrado insuficientes porque hay déficit en muchas escuelas. Cuestión que a su vez ha afectado, dice el libelo, el derecho a la educación.
Esto porque se han utilizado mecanismos de financiamiento que están regulados para situaciones de excepcionalidad, pero más acotadas en el tiempo y el espacio. O sea, terremotos, inundaciones, y no para situaciones donde la asistencia, elemento central para el pago de las subvenciones, ha bajado no por condiciones circunstanciales como esta, sino por una cuestión de carácter permanente en el tiempo y que por ahora no tiene fecha de término. Entonces, nótese algo aquí muy importante, la infracción al derecho a la educación que se le imputa, al menos en el primer capítulo, por ejemplo, al ministro, viene dada por la omisión de este deber principal, que es estudiar y proponer las normas aplicables al sector. Y es esa omisión la que termina afectando el pago de las subvenciones, porque no hay una regulación nueva o una regulación original más adecuada al contexto, y lo que a su vez termina afectando el derecho a la educación. Bueno, se ha sostenido en la comisión que la ley 21.294, publicada a fines del año pasado, sería el mecanismo o la política de financiamiento propuesta por el Ministerio en este sentido. Ahora, lo que eso omite, digamos, es la situación, por ejemplo, de las aulas hospitalarias y su desfinanciamiento, que se ha visto en esta comisión. No se puede señalar que esta ley tenga relación con esta situación, porque derechamente no contempla las aulas hospitalarias. También hay que señalar que la ley 21.294 lo que hace en estricto rigor es ampliar el ámbito de aplicación de esta glosa de la ley de presupuesto que se ha utilizado para financiar el sistema. Por lo tanto, es también un mecanismo de excepcionalidad. Además, es una ley que tiene vigencia para el 2020, es decir, este año seguimos en la misma situación, digamos, de vacío normativo, y además contiene un incentivo al retorno a las clases presenciales, lo dice el libelo, que de alguna manera podría entenderse contradictorio con este principio de voluntariedad que se ha sostenido para la asistencia presencial. Considerando que el libelo yo creo que es clave en señalar que el problema no es el retorno, el problema no tiene que ver con el ímpetu, no tiene nada que ver con eso, es la forma, son los mecanismos legales para eso lo que está en cuestionamiento, a mi juicio. Bueno, pero a nivel de subvenciones, creo que el problema más grave por lejos es el tema, es lo relativo a los recursos CEP. Como bien sabe esta comisión, la ley 20.248, que es la ley que regula los fondos CEP, es clara en señalar que los fondos de CEP solo pueden destinarse a la implementación de medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, el PME. El PME solo puede contener acciones en gestión de currículum, en liderazgo, en convivencia escolar, en perfeccionamiento de docentes, pero no puede contener acciones asociadas al normal funcionamiento de los establecimientos, asuntos de carácter administrativo, cuestiones de infraestructura. Esas son cosas que no pueden ir en el PME y por tanto no pueden ser financiados con fondos CEP. La Superintendencia de Educación, dictamen 22 del 2016, dictamen 41 del 2018, la Contraloría, dictamen 56.353, 82.606, 2011 y 2013 respectivamente, reafirman estas ideas. Estos instrumentos se pueden acompañar a la comisión, la acusación los cita, no sé si se acompañaron, pero son claros en sostener que los fondos CEP, dicho de manera coloquial, tienen nombre y apellido, no se pueden ocupar de otra manera. Esta idea, de hecho, constituye un principio fundamental, yo diría, del derecho educacional completo. Al menos después de la ley de inclusión, eso es así, digamos. Ahora, la superintendencia, como ustedes saben, flexibilizó el uso de los recursos a través del dictamen 54 y dictamen 55 del 2020, y lo dice de la siguiente manera, cito, permite que los establecimientos utilicen recursos CEP de forma excepcional y acotada para contratación de servicios, adquisición o modificación de infraestructura o equipamiento necesario para mejorar o complementar sus planes de salinización, de prevención de contagios, de ventilación y purificación de aire. Yo creo que el fin es muy noble. El medio que se utiliza, la vía administrativa, a través de un dictamen de la superintendencia para modificar el uso de los recursos CEP, es derechamente ilegal. El Ministerio reconoció públicamente que esta es una decisión que es iniciativa del gobierno y por tanto podemos presumir fundadamente que es una política ministerial, pero es derechamente ilegal. O sea, la superintendencia y el ministro acá vulneran el principio de legalidad, pues a pretexto de una situación extraordinaria, la pandemia, lo que hacen es atribuirse competencias que están más allá de lo que la ley le confirió. Pues modifican por vía administrativa el objeto de los recursos de la ley
de subvención escolar preferencial. Eso solamente puede haber sido modificado por ley. De hecho, yo creo que acá el libelo acusatorio hace muy bien en considerar, en utilizar el ejemplo de la ley 20.452, que se publicó en el año 2010, precisamente a propósito del terremoto, con una finalidad idéntica, flexibilizar los recursos SEP para enfrentar la situación excepcional que se estaba viviendo en las regiones afectadas por el terremoto, pero se hizo a través de una ley. Entonces, esto, que no se hizo ahora, permite abonar la idea precisamente de que la infracción principal del nivel acusatorio es la omisión de estudiar y proponer las normas aplicables al sector, pues de haber cumplido esa obligación, digamos, el ministro, o sea, lo que habría que habido que hacer es un proyecto de ley, por supuesto, similar al que generó la ley 20.452, cuestión que no ocurrió. A ver cuánto me queda en el tiempo. 5 minutos me quedan. Voy entonces a referirme a regulación de clases presenciales y cuestiones laborales. Respecto a las clases presenciales, en la misma línea se ha dicho que no existen en el derecho educacional chileno, no tienen reconocimiento expreso, hay un vacío normativo. Ese vacío empezó el día 1 de la pandemia y por eso es que en un primer momento se entiende la aplicación de las medidas excepcionales para el pago de las subvenciones, la utilización del caso fortuito o fuerza mayor como elemento interpretativo. Pero acá la pregunta que abre el libelo y que yo creo que es razonable es, a 16 meses de empezada la pandemia, sin claridad de la fecha de término, iniciándose el segundo semestre lleno de incertidumbre, bueno, es justificable que no exista todavía, a propósito de las clases no presenciales, respecto a esta modalidad, algún tipo de regulación, algún tipo de obligaciones vinculantes para los establecimientos, para los sostenedores. ¿Cómo se explica entonces que el sistema esté de facto funcionando por vía telemática sin que exista una regulación para eso? Acá se ha dicho, por ejemplo, respecto al tema del caso fortuito fuerza mayor. Ustedes saben que la definición del caso fortuito fuerza mayor es un hecho impredecible e imposible de resistir. El carácter impredecible es de la esencia del caso fortuito y por supuesto una pandemia es impredecible, pero lo impredecible es la ocurrencia del hecho mismo y sus efectos inmediatos, no necesariamente sus efectos ya prolongados en el tiempo, pues llega un momento que es cuando la realidad ya se asienta, como en el caso en el que estamos, 16 meses después de iniciar la pandemia, donde alegar que los efectos de un virus siguen siendo impredecibles resulta, a mi juicio, cuestionable. Hago presente aquí rápidamente que de hecho hay un proyecto de ley, el boletín 14.302.04, que precisamente intenta solventar este vacío sobre las clases no presenciales, cuestiones relativas a las pausas de trabajo, la grabación de las clases, la duración de la hora lectiva, etc. Finalmente, dedicarle unos breves minutos a la regulación laboral de los trabajadores de la educación. Acá la cuestión que se ha discutido tiene que ver principalmente, por ejemplo, con la aplicación de la ley de teletrabajo. Esto es una ley que modifica el Código del Trabajo, incorpora normas al Código del Trabajo que regulan la situación del teletrabajo y además incorpora ciertas disposiciones transitorias respecto a lo que las empresas que estaban teletrabajando deberían hacer. Se ha dicho que acá, y con razón, que la Dirección del Trabajo y la Contraloría han señalado que esta ley no tiene aplicación para establecimientos educacionales, pero lo que no se ha dicho es que esa interpretación está fundada, a mi juicio, en el ordinario 4098 de noviembre del 2020, que informa desde el Ministerio de Educación, que informa el sentido y alcance de esta ley. La interpretación, a mi juicio, que entrega ese ordinario respecto a por qué la ley de teletrabajo no debería aplicarse en las escuelas, a mi juicio es completamente errada. No voy a entrar quizás en este momento, quizás lo podemos hablar en las preguntas si es que hay interés, pero los principios fundamentales, digamos, del derecho laboral docente y de los asistentes de la educación dicen que en el caso de los establecimientos particulares la aplicación es el régimen de derecho privado, es el Código del Trabajo principalmente, y en algunos aspectos el estatuto docente. En el caso de los asistentes de la educación de colegios particulares, es el Código del Trabajo. Entonces no se entiende por qué, si las normas de teletrabajo están ahí, no tendrían aplicación en las escuelas. Yo creo que ahí hay unos argumentos, los podría controvertir, pero no tengo tiempo en este momento.
Eh, pero la pregunta acá es, bueno, si no se aplican las normas de teletrabajo, entonces, ¿qué normas se aplican? Porque de facto hay una situación idéntica a la que el Código del Trabajo regula para el teletrabajo. Entonces, acá, a mi juicio, lo que hace el Ministerio en su oficio, con sus argumentos, distingue donde no puede distinguir. Interpreta algo o hace distinciones entre tipos de trabajadores que no le corresponden hacer. Y eso en realidad es una infracción o es una cuestión que termina afectando, evidentemente, ya se ha visto en esta comisión, los derechos de los trabajadores de la educación. En ese sentido, los ubica en una posición de, digamos, de este abandono regulatorio. Yo creo que los discrimina en algún sentido arbitrariamente a los trabajadores de la educación que quedan con un régimen que no les permite utilizar las normas del teletrabajo cuando la verdad no hay, yo insisto, no hay argumento válido, es una interpretación, pero que en realidad va contra la norma. O contra el sentido que históricamente se ha entendido a las normas, la relación entre estatuto docente y código del trabajo, pero hay una situación, yo creo que, de discriminación directamente, o una situación discriminatoria, que a su vez abona la tesis, y con esto simplemente terminar, abona la tesis general o la idea matriz, digamos, de que la obligación incumplida es la obligación de proponer normas aplicables al sector. En este caso, no hay absolutamente ninguna norma aplicable hoy día nueva, una norma que tenga una conexión con lo que está pasando en materia de trabajo, cuando evidentemente debería haberla, y lo único que hay es un pronunciamiento de por qué la ley existente no debería aplicar. Entonces yo creo que ahí evidentemente hay una omisión que de alguna manera también afecta a los directamente los derechos de los trabajadores de la educación, y es ahí donde también podríamos eventualmente construir o esta comisión podría llegar a sostener, creo, con total validez, que obligaciones incluso de derecho internacional, señor presidente, con esto termino, tales como la obligación contenida en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es vinculante en este caso para el Estado y para el ministro, a mi juicio, como director superior de las acciones educacionales del Estado, que es la obligación de mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. Eso es una obligación que el Estado tiene, y en este caso, la falta de una normativa lo que hace es precisamente ir en sentido contrario. Las condiciones materiales hoy del cuerpo docente son mucho, mucho más precarias que antes de la pandemia, no hay duda, y no hay un pronunciamiento o una norma propuesta al respecto. Eso es todo cuanto puedo informar, señor presidente. Por su intermedio, bueno, vuelvo a agradecer a la comisión por la invitación, por el tiempo, y dispuesto a contestar preguntas si lo consideran oportuno. Muchas gracias, don Pablo. ¿Algún parlamentario o parlamentaria que quiera hacerle una consulta? Diputada Santibáñez. Muchas gracias, presidente. Presidente, mire, agradecerle, por supuesto, a nuestro invitado, el abogado Pablo Sandoval, quien es abogado del Instituto Chileno de Derecho Educacional, para la gente que sigue la acusación y para la gente que no tiene esa información. Yo le quiero preguntar directamente, a propósito, y agradecerle nuevamente esta tremenda exposición, y por supuesto que la va a hacer llegar a todos los diputados, ¿qué consecuencias directas tiene este abandono en la regulación laboral de trabajadores de la educación en contextos de pandemia? Tengo otra pregunta más, presidente, pero me gustaría que me las contestara una a una, porque si no se pierde un poco digamos, el hilo de la pregunta y de la respuesta, si usted lo estima. Señor presidente, muchas gracias. Bueno, las consecuencias las puedo quizás dividir en consecuencias de tipo normativo, que son, acá hay, o sea, recordemos, la no presencialidad, las clases no presenciales no tienen reconocimiento expreso. Y al revés, la docencia de aula definida en el estatuto docente se define precisamente como una acción, una exposición personal y directa del docente o la docente al estudiante. Por lo tanto, lo único que existen son clases presenciales. La función docente es esencialmente presencial. Por lo tanto, una clase de lenguaje y comunicación por Zoom es una situación normativa, no tiene reconocimiento expreso.
no existe jurídicamente. Entonces ahí ya hay una cuestión que hay que ver. Obviamente es un tema que de alguna manera es difícil quizás imaginarlo porque de facto existen, están ocurriendo y el sistema ha funcionado y funciona en base a esta idea del principio de continuidad. Se utilizó, como se decía, la figura del caso fortuito, pero hoy día, 16 meses, siguen sin reconocimiento expreso. Entonces eso es la primera consecuencia. Ahora, eso podría tener más consecuencias jurídicas incluso. O sea, si la función de los docentes, por ejemplo, no tiene reconocimiento expreso, la pregunta es, bueno, ¿están trabajando o no? ¿Qué está ocurriendo y cuál es la relación laboral? La función docente es reglada, está reglada. O sea, otro ejemplo, las horas lectivas no lectivas. Las horas lectivas duran, según la ley, 45 minutos, pero son 45 minutos de acción o exposición directa. Entonces, una hora lectiva, la distinción de los porcentajes, que a lo mejor ustedes saben que hay, por ley, tiene que haber un porcentaje de horas lectivas en relación a un porcentaje de horas no lectivas. Esa proporción se puede sostener en un escenario normativo inexistente. Bueno, ahí hay consecuencias legales. Ahora, consecuencias de otro tipo, por supuesto que también existen. Yo tengo la fortuna de asesorar a muchos sindicatos y a muchos trabajadores de la educación y puedo también ahí sostener que hay consecuencias prácticas. El hecho, por ejemplo, que no se le apliquen las normas de teletrabajo hace que no se les aplique, por ejemplo, el derecho a la desconexión. Por lo tanto, la continuidad del trabajo se vuelve algo insostenible, insoportable. Hay datos ya a esta altura del enorme agobio que esta situación está generando, y eso tiene una razón, digamos, en que no se le aplica el derecho a la desconexión. El tema de los costos del teletrabajo, es decir, como no se aplican las normas de teletrabajo, como hemos dicho, el empleador, el sostenedor, no está obligado a entregar el pago del costo de internet, eventualmente la reparación de un computador, elementos fundamentales para el trabajo. Entonces, el trabajador docente, el asistente de la educación, no tiene un derecho para exigir eso. Entonces, ahí hay consecuencias materiales, reales de esta ausencia. Entonces, este abandono regulatorio no es simple. O sea, por supuesto, yo, la verdad, me formé la convicción en el nivel acusatorio de que ese abandono regulatorio proviene, digamos, de una omisión de esta obligación de proponer las normas al sector. Digamos, esa convicción la tengo. Pero eso está generando, de alguna manera, una cadena de incumplimientos y una cadena de problemas jurídicos que de alguna manera no tienen solución ni en lo que dice la Contraloría ni lo que dice la Dirección del Trabajo. Eventualmente van a ser los tribunales los que van a tener que ir determinando en el caso a caso qué procede, pero lamentablemente la situación ya está y podría haber sido, a mi juicio, de otra manera. O sea, y debió haber sido de otra manera, de hecho, por lo que dice la ley. Muchas gracias. Entonces, presidente. ¿Otra pregunta? Sí, presidente, Sí, yo tenía una más, pero quizás que haga el otro diputado y yo después hago la mía. Muchas gracias. Diputado Pardo. Gracias, presidente. Buenos días y agradezco la presentación. Yo, por cierto, entiendo y respeto los sesgos ideológicos. Algunos se preocupan más de las regulaciones, otros se preocupan más de que las cosas funcionen. Entonces yo quería preguntarle a don Pablo si el hecho de que se haya generado todas las condiciones para que los docentes y los asistentes de educación y todo el sistema siga recibiendo sus remuneraciones pese a la catástrofe que estamos viviendo, si el hecho de que se haya levantado una plataforma para poder acompañar tecnológicamente a el proceso de educación a distancia, que se hayan generado todos los contenidos y los mecanismos que se generaron para facilitar esto. Y todos los esfuerzos, no los voy a enumerar, no significan para el expositor, por su intermedio, presidente, que lo que está sosteniendo de que aquí hay un abandono de deberes porque se echaron a perder las condiciones, en el fondo, o no se han mejorado las condiciones, como si no estuviésemos viviendo la pandemia que estamos viviendo, pero por lo menos dentro de su apreciación, si esos esfuerzos realizados y liderados por el ministro de Educación no le significan a lo menos un atenuante desde la perspectiva punitiva que él está mirando este proceso.
Y en segundo lugar, preguntarle si él es el redactor de la acusación, porque la describió súper bien, su exposición fue en el fondo el relato de la acusación, o participó en la redacción de la acusación. Gracias. Esa pregunta está... Es una pregunta legítima porque me parece que presidente, me parece que es interesante saber si conoce la acusación de adentro o no. Diputada Santibáñez. Sí, presidente, creo que está de más esa pregunta, que fundamentalmente la acusación tiene autores. Los autores, por supuesto, y quienes están invitados están en conocimiento absoluto, y la acusación está a disposición de todo el mundo. Creo que tiene una pregunta bastante de más, para mi gusto. Muchas gracias, presidente. Colega Sandoval, verá si responde o no la pregunta del diputado Pardo. Okay. Muchas gracias. Don Pablo. Muchas gracias, señor presidente. Paso a responder, bueno, la primera pregunta respecto a lo que señala el diputado Pardo. La verdad es que yo creo, por ejemplo, el hecho de que se hayan seguido pagando las remuneraciones es una obligación legal que si no se cumplía por parte del Ministerio de Educación, por parte de los sostenedores, habría, digamos, sido otro incumplimiento específico seguible en tribunales laborales, y eventualmente un incumplimiento a nivel estatal grave de sus obligaciones con el cuerpo docente. Ya las demandas a nivel internacional estarían presentadas, porque en el fondo es una obligación seguir pagando las remuneraciones, no hay ninguna duda, para darle continuidad al sistema. De eso no, por lo tanto, ahí afortunadamente se cumplió la ley en ese aspecto. La creación de plataformas, incluso también el tema de los contenidos, las adecuaciones que se han hecho, también son parte de la obligación que se tenía de reaccionar a esto, por supuesto, desde la función pública. Y respecto a también las obligaciones que tiene el Estado y que se pueden revisar en la Ley General de Educación, yo creo que ahí están de manera bien sintetizada respecto a la fiscalización del sistema, respecto a la mejora permanente de las condiciones, el aseguramiento de la calidad de la educación, las obligaciones que tiene de proteger el trabajo de la comunidad educativa en general, no solamente de docentes, sino de asistentes, de sostenedores, de estudiantes, de apoderados. Esas normas están ahí, tenían que cumplirse. Yo creo que son... Ahora, yo espero haber sido bastante claro en referirme principalmente y todo el tiempo a obligaciones jurídicas regladas. O sea, la obligación de proponer normas aplicables al sector, de estudiar las normas del sector, la obligación de respetar el principio de legalidad, son obligaciones que están ahí, digamos. O sea, y lo digo precisamente porque el juicio que se está haciendo en esta acusación no es de mérito, y no puede ser de mérito, tiene que ver con que si se hizo bien o mal las cosas. Y espero que no se haya entendido así, porque en realidad acá cuestiones como, por ejemplo, la flexibilización de los recursos CEP, uno podría decir eso está bien, es adecuado. Esa es una apreciación de mérito. Lo que yo hice, por ejemplo, es demostrar que en realidad la finalidad está aceptable. El punto es el mecanismo utilizado. Un dictamen de la superintendencia y no una ley, como debió haberse hecho. En materia entonces, yo creo que ahí, para terminar la respuesta al diputado Pardo, yo lo que sostengo es que hay obligaciones estatales en materia de educación. Las pueden revisar en la Ley General de Educación. El Estado está obligado a una serie de cosas y el Estado tenía que seguirlas cumpliendo. Por lo tanto, allí, más que mérito de si estuvo bien o mal, yo diría que hay el cumplimiento de una obligación reglada. De la misma manera digo, hay una obligación reglada, que es la de proponer las normas aplicables al sector, que a mi juicio, en esas tres materias, subvenciones, regulación de clases presenciales y regulación del trabajo docente, me parece que no fue cumplida. ¿Ya? Pero, de nuevo, no es una cuestión de mérito, sino una cuestión de cumplimiento de obligaciones regladas. Eso en principio. Y respecto a la segunda pregunta, la acusación tiene autores. Y cualquier relación, cualquier cuestión que los autores tengan con personas que las hayan
ayudado, asesorado, etcétera, es cuestión evidentemente privativa de los autores de la acusación y de alguna manera incluso amparada, yo diría, incluso por el secreto profesional. Por lo tanto, es una pregunta que no contestaré ni afirmativamente ni negativamente. Así que eso... Perfecto. Presidente. ¿Alguna otra pregunta? Lo que pasa es que ya llevamos 38 minutos. Sí, presidente, tengo una pregunta. Don Pablo, voy a pedir que sea súper preciso en las respuestas para tomando en consideración los otros invitados y que no nos ocurra un poquito lo que nos pasó ayer, que nos tuvimos que extender. Disculpe, señor presidente. Diputada Rojas. Gracias, presidente. Sí, decir que regulación y funcionamiento no son para nada opuestos, de hecho deberían ser complementarios. Y dicho eso, quisiera que se detuviera de nuevo lo del caso fortuito y por qué no aplicaría después de 16 meses. Gracias, presidente. Pablo. Sí, ahí muy brevemente, caso fortuito o fuerza mayor definido en nuestra legislación y en la doctrina siempre como un hecho impredecible e imposible de resistir. ¿Ya? Esas son las dos características, la impredecibilidad y la imprevisibilidad. La impredecibilidad no se puede predecir y irresistible, no podemos oponernos. La pandemia lo es un caso fortuito, por supuesto, no fue posible prever y no nos podemos resistir a ella más que la ciencia a través de, ojalá, encontrar una cura. Pero como yo digo, el carácter impredecible de algo tiene que ver con la ocurrencia de ese hecho y con el efecto inmediato que genera en un contrato, en una situación jurídica, laboral, etc. Pero luego los efectos prolongados en el tiempo que esa situación va generando, mientras el tiempo avanza, dejan de estar incorporados en este carácter impredecible, porque ya son predecibles. En abril del 2020, por supuesto que había muchas cosas de la pandemia que no sabíamos, del virus en general, pero ya a finales del 2020 ya sabíamos, por ejemplo, que el 2021 iba a ser un año en una modalidad no completamente presencial. Por lo tanto, era predecible ya que había que regular, que había que saber qué iba a pasar. Del mismo modo que ahora podemos predecir, por ejemplo, que el segundo semestre va a ser en modalidad híbrida, por lo tanto, es predecible. Entonces, y con esto termino, usar entonces el caso fortuito para decir que es impredecible lo que va a pasar ahora y por lo tanto tenemos que seguir en una modalidad de excepcionalidad o de vacíos normativos, a mi juicio que no es aplicable ya. Fue aplicable quizás en marzo, abril del 2020, pero en agosto casi ya del 2021 me parece que no es un argumento jurídico plausible.